Ujú. Listo. Entonces, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre usar o no antibióticos en recién nacidos que ingresamos a la UCI neonatal. Mi nombre es Daniela Paulín Bonilla Ríos, yo soy residente de primer año de la especialización de pediatría de la Universidad del Chile. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre el uso de antibióticos en la UCI neonatal? Porque vemos que los antibióticos se encuentran entre los medicamentos que más comúnmente prescribimos en las unidades de cuidados neonatales y particularmente en los recién nacidos, sobre todo aquellos prematuros, están frecuentemente expuestos a antibióticos empíricos al nacer. Se ha visto que aproximadamente el 45% de los recién nacidos que ingresan a las UCI neonatales en Estados Unidos están expuestos en algún momento durante su estancia al uso de antibióticos. Adicionalmente, se ha evidenciado que se administran antibióticos empíricos entre el 5 al 10% de los recién nacidos a término y hasta el 90% de los prematuros extremos debido a los riesgos de la sepsis neonatal precoz. Y esto es debido a que la inestabilidad fisiológica que es inherente a los recién nacidos muy prematuros puede ser difícil o si no casi que imposible en muchas oportunidades distinguirlas de la inestabilidad debida a la infección. Entonces, la neonatal temprana, sumadas a la considerable mortalidad que tiene la sepsis neonatal, hace que las unidades tengan una tendencia a usar antibióticos de forma más prolongada y muchas veces sin una indicación clara de usar antibiótico. Entonces, hemos visto que actualmente pues viene cada vez más en aumento la necesidad de hacer una evaluación de los riesgos de la sepsis neonatal, de clasificar esos recién nacidos, sobre todo aquellos prematuros, para determinar cuáles tienen un riesgo bajo o alto de sepsis neonatal. Entonces, vamos a ver, pues, a través de esta exposición, cómo se puede realizar esa evaluación y realmente, pues, cuál es la implicación que tiene realizar esta implicación en el uso racional de los antibióticos. Entonces, cuando observamos cuáles son las principales causas de mortalidad en los recién nacidos, encontramos que el parto prematuro a nivel mundial es la responsable de una mortalidad de más de 1 millón de bebés al año, siendo la causa más común de la muerte neonatal en estos casos. Pero esto también es seguido de complicaciones relacionadas con el parto, como la asfixia perinatal, y otra de las causas pues, más importantes de la muerte en el periodo neonatal son las infecciones. Que la tasa de mortalidad neonatal a nivel mundial pues, ha disminuido comparablemente desde el 2023 comparado pues, con 1990. Sin embargo, cuando se evalúa pues, la carga de mortalidad y morbilidad, sobre todo en los casos de sepsis neonatal, vemos que la cifra de mortalidad y morbilidad permanece estable. Y lo que vemos es que cuando se evalúa la mortalidad en años de vida perdidos, años de vida sanos perdidos a carga por discapacidad, la sepsis neonatal todavía tiene una alta carga de morbilidad en estos pacientes prematuros. Y esto es por esto que es importante hablar de la necesidad de reforzar las estrategias basadas en evidencia para el control de las infecciones en las UCI neonatales y sobre todo pues para la prevención de la sepsis neonatal temprana. Pero pues hay un problema y es que a nivel mundial pues todavía no tenemos una definición claramente estandarizada de qué llamamos sepsis neonatal temprana. Hay definiciones variadas. Actualmente pues la definición que más se acepta es aquella en la que se define que es una infección sistémica bacteriana que ocurre en las primeras 72 horas de vida y que es confirmada por cultivo positivo en un fluido corporal que es estéril, sangre o líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, vamos a ver que pues, hay unas definiciones que cambian dependiendo del criterio de temporalidad, del criterio microbiológico y de la sospecha clínica. Y esto hace que pues, muchas veces sea difícil en las unidades y para el personal tomar la decisión clínica si suspender o continuar antibióticos, haciendo que por una alta sospecha pues, se puedan prolongar antibióticos más allá del tiempo necesario. También hace que pues, estas definiciones hagan que sea muy difícil comparar los resultados en los diferentes estudios y que pues no haya una estandarización en el diagnóstico. Entonces vamos a ver que por lo menos en algunos estudios, sobre todo en infecciones debidas a estreptococos de grupo B, consideran la sepsis neonatal hasta los 7 días de vida
y en el caso de aquellos pacientes que tienen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o que tengan hallazgo de laboratorios compatibles, ellos también, algunos autores lo definen como si fuera una sepsis neonatal. Entonces, esto hace que sea muy difícil, por lo menos, comparar resultados como mortalidad e incidencia pues, a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de la epidemiología en la sepsis neonatal, vamos a ver que la incidencia va a variar y que va a ser muy difícil estimar pues realmente con exactitud la magnitud de este problema. Entonces, en general, a nivel mundial se habla que la incidencia es de 0.7 a 0.8 casos por cada 100.000 nacidos vivos, con una mortalidad que va entre 1.6% en aquellos a término y en los pretérminos entre las 22 y las 24 semanas. Entonces, esta es una tabla de los diferentes estudios que se han realizado en Estados Unidos con diferentes cohortes que incluyen recién nacidos menores de 22 semanas, aquellos a término, incluso de muy bajo peso al nacer. Y vemos cómo la incidencia, de acuerdo a este pretérmino, o son de muy bajo peso al nacer, pues va a hacer que varíe la incidencia. Entonces, en general, vemos que en pacientes con un peso mayor de 400 gramos, la incidencia es de 0.98 para esta cohorte del 2006 al 2009 en 18 centros de la Red Nacional de Estudios de Neonatología, pero para el año 2015 al 2017 pues vemos que esta incidencia es mucho mayor. Entonces, estas variaciones debido pues a que también incluyen pues el cambio pues, en la edad gestacional, incluyen pues, una corte más pequeña. Acá, por lo menos, en un estudio que se realizó con unidades de California, vemos que la incidencia es de 0.53, pero nos llama la atención, por lo menos, la cohorte de Vermont, que la cohorte de Vermont en 2018 a 2019, que incluía 753 unidades neonatales que incluían pacientes con muy bajo peso al nacer, la incidencia era hasta 10 veces mayor que las otras cohortes. Entonces aquí vemos pues la relación inversamente proporcional que hay entre bajo peso y pues una edad gestacional menor de 28 semanas, que es el que principalmente se ha descrito. Entonces aquí vemos que esta es la cohorte de Vermont. Entonces vemos cómo a medida que la edad gestacional aumenta, pues la incidencia de sepsis neonatal disminuye, siendo pues la edad gestacional uno de los principales factores de riesgo que se han descrito para sepsis neonatal temprano. En otros países de altos ingresos como Estados Unidos, pues ellos se ha estimado una incidencia de 0.17 por mil nacidos vivos, que es una de las más bajas entre estos países que tienen altos ingresos. En países como Francia, que utiliza el cribado para estreptococo del grupo B y utiliza el uso de profilaxis antibiótica intraparto, pues la incidencia es de 0.32 por cada mil nacidos vivos en una corte del 2019 al 2021. Países como Australia, la incidencia varía de 0.69 y en Reino Unido una incidencia mucho más alta comparada con la de Canadá, de 0.7 por cada mil nacidos vivos, pero pues tiene una característica especial, es que ellos no utilizan ni el cribado ni la profilaxis antibiótica intraparto. En cuanto a la incidencia de sepsis neonatal temprana en los países de medianos y bajos ingresos, vemos que es mucho más elevada en general en los países de ingresos medios, y eso es debido a la dificultad, primero, para determinar o para operacionalizar la definición de sepsis confirmada por cultivo, debido pues que se ha visto que en estos países pues hay una mayor dificultad para la identificación de los casos, hay una limitada notificación y en general los estudios son diversos, no hay como suficiente evidencia acerca ni suficientes estudios que permita como evaluar de forma pues confiable pues la incidencia y la mortalidad, pero en general que se encuentra en la literatura que la incidencia en los países de medianos y bajos ingresos oscila entre 28.2 a 39.3% comparado con los países de altos ingresos, y la mortalidad varía de un 18%
versus un 0,8 en los países de altos ingresos. Entonces vemos como pues hay una mayor mortalidad y una mayor incidencia en estos países de medianos y bajos ingresos, lo cual es muy importante para Colombia, porque Colombia pues nos encontramos dentro de este grupo de países. Entonces, en general, en Colombia no se encuentran estudios realmente pues enfocados en sepsis neonatal temprana. Los estudios que pues mayormente se encuentran en Colombia son estudios que están enfocados en infecciones neonatales, pero sobre todo de aquellas atribuidas a la atención al cuidado de la salud y infecciones neonatales tardías. En general, pues lo que encontramos aquí dentro de las causas de mortalidad en los recién nacidos de mortalidad perinatal y neonatal tardía es que las infecciones tienen una razón aproximada entre 1,3 a 1,1 por cada 1.000 nacidos vivos, ha tenido un comportamiento que con un descenso que pues es progresivamente, viene con un descenso progresivo. Sin embargo, pues vemos que todavía es una causa importante y estable de mortalidad en Colombia, comparada pues con otras causas que pues tienen un mayor descenso. Entonces vamos a hablar ahora de la fisiopatología y por qué pues, es importante hablar de la fisiopatología, porque la etapa neonatal es uno de los periodos de mayor vulnerabilidad para infecciones severas y eso es debido pues, a las características fisiológicas del recién nacido, especialmente el prematuro. Entonces vemos que la inmunidad neonatal es una estructura que está en desarrollo y que evoluciona gradualmente y va a depender principalmente de la respuesta del sistema inmuninato, el cual pues induce una respuesta rápida, pero también que es una respuesta que es parcialmente selectiva. Entonces, en la inmunidad innata, los prematuros presentan unas alteraciones funcionales y también unas alteraciones estructurales. Entonces, cuando vemos la parte de la inmunidad celular, entonces los neutrófilos, ellos presentan unos efectos cuantitativos y cualitativos, los cuales están caracterizados por una supresión o más bien un bajo número de recuento de neutrófilos con un pobre estallido de la supresión. Entonces, este pobre estallido de la supresión pues, hace que haya una disminución en la formación de reactantes de radicales libres. Y esto también, pues vemos que los neutrófilos, pues ellos van a tener una apoptosis retrasada, es decir, que van a permanecer por más tiempo los neutrófilos, pero además van a permanecer de una forma activada, sostenida en el tiempo, entonces hace que pues haya una mayor inflamación a lo largo del tiempo, pero que es una inflamación que pues no permite como tal eliminar el patógeno de forma adecuada, sino que genera pues más riesgo de daño tisular. En cuanto a las células dendríticas, entonces encontramos que pues va a haber una disminución en la producción de la interleuquina 12 y el interferón gamma, y eso es importante porque las células dendríticas son las que pues, nos van a permitir o las que van a actuar o si van a permitir la activación de los linfocitos T, principalmente van a generar pues, una respuesta TH1 y lo que se ve realmente en los prematuros principalmente es que ellos tienen una tendencia más a producir una respuesta TH2. En los monocitos, en cuanto a los monocitos, aunque están normal en cuanto al número, vemos que a nivel funcional son monocitos que son inmaduros, es decir, que tienen una menor activación de los inflamosomas, entonces esto se va a ver expresado en que aunque se produce una adecuada respuesta inflamatoria, en teoría esta inflamación pues no permite como tal eliminar adecuadamente los patógenos y eso es importante sobre todo pues en los inflamosomas para la actividad bacteriana y antiviral. En cuanto a la expresión de las moléculas de adhesión, entonces debido pues, a las alteraciones tanto funcionales como cuantitativas de los neutrófilos, entonces se va a producir una menor expresión de moléculas de adhesión, lo que hace que haya una disminución en la migración y de los leucocitos hacia las zonas de infección. Y adicionalmente, pues hay una por activación de los natural killers, lo que pues lleva a una disminución de la producción de interferón gamma y de proteínas tóxicas y esta pues alteración de las citoquinas debido pues a una disminución de la producción de interleuquina 6 en factor de necrosis tumoral alfa, con un aumento de la producción de interleuquina 10, que son las que regulan, es el contrarregulador de la respuesta inmune, entonces inflamatoria, lo que vemos es que estos pacientes tienen menos al inicio, pues, se pueden presentar menos fiebre, se pueden ver menos comprometidos, pero ellos rápidamente van a progresar, incluso pues llegan rápidamente o progresan más rápidamente al choque. Entonces aquí en cuanto a las
barreras cutáneas, entonces son muy importantes en la inmunidad innata. Estas barreras pues también van a estar alteradas en el recién nacido cuando lo comparamos al recién nacido a término con el recién nacido pretérmino. Entonces vamos a ver que barreras cutáneas como la piel, que al inicio pues va a estar rica en esta vernisca seosa, que es rica en proteínas y péptidos antimicrobianos, pues no va a estar presente en ellos. Adicionalmente, pues la alteración de las mucosas membranosas, de las mucosas y de las membranas mucosas, donde pues en los recién nacidos a término, pues va a haber, va a estar más rica en inmunoglobulina A, y van a tener unas criptas mucho más profundas, va a haber pues una mayor funcionalidad de las células de Paneth. Adicionalmente, a nivel sanguíneo, pues van a haber una mayor producción o una mayor disponibilidad de moléculas del complemento. Entonces, esto hace que el recién nacido a término pues tenga una mayor capacidad de respuesta inmune innata comparado con el recién nacido a pretérmino. En cuanto a la inmunidad adaptativa, entonces, adicionalmente, pues vemos que hay una disminución de la población de linfocitos T, principalmente los linfocitos CD4, y una reducción muchísimo más marcada de los linfocitos CD8, lo que hace que haya un aumento de la relación. ¿Y eso por qué es importante? Porque va a hacer que ellos tengan una respuesta, los linfocitos T4 pues organizan la respuesta inmune, y van a permitir pues, la activación de esta respuesta citotóxica. Entonces, al estar reducido, pues hace que sean menos capaces, sobre todo, de responder frente a algunos patógenos intracelulares y sobre todo los virus. Menor capacidad, sobre todo, de eliminación de bacterias intracelulares, como por lo menos puede ser en este grupo de especial importancia, la listeria. Adicionalmente, pues hay un perfil funcional alterado con un sesgo hacia el fenotipo TH2, con aumento de las células reguladoras, entonces hace que se afecten las moléculas de adhesión y migración en los tejidos periféricos, haciendo que pues haya una menor capacidad de respuesta en esos sitios donde, o en esos focos donde hay infección. Adicionalmente, pues hay una menor diversidad de repertorio de linfocitos T y B, menos variación de los receptores de linfocitos T y los linfocitos B, haciendo que pues haya una menor capacidad de reconocimiento antigénico. Y esto en qué pues se va a ver expresado, pues que va a haber una maduración a nivel postnatal, que aunque pueden alcanzar niveles funcionales relativamente rápido tras el nacimiento, van a ver una producción de citocinas alteradas y va a haber una falta de cambio de isotipo, lo que se va a expresar en una memoria disminuida. En cuanto a la microbiota, entonces, ¿por qué es importante pues, hablar de la microbiota? Entonces vemos que la vida y base clave para un desarrollo saludable. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En el parto, con el parto prematuro, el parto por cesárea, vemos que diferentes condiciones a nivel fetal pues van a condicionar la microbiota ya tras el momento del nacimiento. Entonces, condiciones como la dieta materna, la exposición materna a infecciones y la exposición materna a antibióticos, pues puede alterar esta microbiota del recién nacido, y cuando el recién nacido nace y está expuesto a antibióticos, a ambientes hospitalarios, a infecciones, a un ambiente que es hostil, pues esta microbiota se va a ver mucho más alterada. Y eso porque es importante cuando hablamos del uso de antibióticos, porque se ha visto y se ha documentado que los antibióticos pues retrasan esa maduración de la microbiota, generan una disminución en la diversidad bacteriana con menos especies de bifidobacterias y lactobacilos, los cuales pues se han comprobado que pues, se produce una mayor incidencia de displasia, enterocolitis, y está asociada pues a la sepsis de inicio tardío. Entonces, vemos que el uso racional de antibióticos es un factor que es muy importante porque es un factor que sí es modificable y que puede ser un factor de riesgo evitable y puede mitigar alteraciones en el desarrollo inmunológico, en la protección contra infecciones y en la reducción de morbilidad grave en los recién nacidos. Entonces, cuando vemos los factores de riesgo neonatal, hablando pues de recolectando todo lo que hemos hablado, pues vemos que la prematurez y el bajo peso al nacer es un factor muy importante para el desarrollo de sepsis neonatal temprano, y lo que se ve es que los recién nacidos pretérmino de bajo peso, cuando se comparan con los recién nacidos a término, tienen una incidencia de infección que es hasta 3 a 10 veces mayor, y esto pues debido pues a la disfunción inmune, a la ausencia de anticuerpos
o la presencia de inmunoglobulina G en materos adquiridos transplacentariamente, que ocurre principalmente en el tercer trimestre, lo que hace que estos pacientes tengan una mayor susceptibilidad a infecciones encapsuladas, y además de que los recién nacidos, sobre todo los prematuros, pues ellos tienen mayor riesgo de intervenciones tempranas, como el uso de accesos centrales, intubación y procedimientos invasivos. Sin embargo, pues uno de los factores de riesgo que más evidencia tiene y que pues está mayormente asociado con la patogénesis de la sepsis neonatal temprana es la infección intramniótica, la cual es una infección que implica pues, el ascenso de bacterias que colonizan el tracto genital y el tracto gastrointestinal de las madres, y esto hace que durante el parto, durante el trabajo de parto, la ruptura de las membranas, haya una colonización ascendente hacia el feto y se generen prostaglandinas, citoquinas, proteasas, que se ha visto que localmente se produce una respuesta fetal inflamatoria, en la cual pues, hace que haya una alteración en los diversos sistemas, entonces a nivel hematológico con supresión medular, con activación endocrina, con aumento del cortisol, con disfunción cardíaca, con procesos de hipoxia a nivel cerebral, de neuroinflamación, de lesión pulmonar, lesión renal, intestinal y una involución del timo, y todo esto hace que pues al momento este paciente a nivel fetal, pues ya incluso tenga una respuesta inflamatoria y este paciente tenga pues una mayor riesgo pues al momento del nacer de complicaciones como la asfixia perinatal. Entonces, en general, cuando pues evaluamos la infección intramniótica, el factor de riesgo que pues más se ha descrito es la ruptura prematura de membranas, una ruptura prolongada de membranas mayor de 18 horas, y la ruptura prematura cuando se asocia con signos clínicos de infección. Entonces, lo que se ha visto es que estas mamás que tienen ruptura prolongada de membranas más un signo clínico de infección intramniótica, los recién nacidos tienen hasta el doble de veces de presentar sepsis neonatal temprana. Entonces, ¿cómo se diagnostica o pues, cuáles son los criterios de infección intramniótica? Pues que la mamá presente fiebre intraparto, leucocitosis, que haya un drenaje cervical purulento y que haya taquicardia fetal. Entonces, en las unidades de cuidado intensivo neonatal, principalmente pues se ven abocadas a diferentes desafíos que están relacionados con el uso de antibióticos, y es que cada vez vemos que hay una mayor necesidad del uso responsable de los antibióticos, y esto es secundario que vemos que pues hay un elevado uso de antibióticos en las unidades neonatales, sobre todo en un estudio de Noruega que incluyó 20 unidades de recién nacidos, encontraron que el 80% de los prematuros recibían antibióticos, y cuando se evalúa el tratamiento prolongado en ausencia de signos de infección confirmada, lo que encontramos es que en una cohorte del 2010 de Cotton encontraron que lactantes que tenían menos de 1000 gramos y que tenían hemocultivos estériles, es decir, que no tenían ningún signo de infección comprobada, al menos el 50% recibían antibióticos por un tiempo mayor de 5 días. Ya en un estudio de la red neonatal canadiense entre el 2010 y el 2016, incluía 14.207 neonatos de muy bajo peso al nacer, encontraba que el 41% que se podía clasificar como un bajo riesgo recibía cursos prolongados entre 5 a 7 días en la primera semana de vida. Y adicionalmente, pues un problema que vemos es que hay problemas de 4 unidades de cuidado intensivo. En Estados Unidos encontraron que el 28% de los tratamientos antibióticos eran inadecuados, y era por errores que estaban relacionados con no desescalonar los antibióticos de acuerdo pues a la microbiología, al patrón de sensibilidad, que se realizaba o se administraba profilaxis antibiótica prolongada postquirúrgica, y que había un excesivo uso de la vancomicina. En una cohorte, en un estudio de Vancouver entre el 2010 y el 2013, encontraron que cuando evaluaban las prescripciones sobre todo para antibióticos de amplio espectro, que pues habían errores o que habían prescripciones inadecuadas que estaban relacionadas pues, con la identificación del patógeno, con el patrón de sensibilidad entre el 11.4, que las prescripciones inadecuadas después de que se generaba un programa
de control de antibióticos disminuían esas prescripciones de un 11.4 a un 26.3%. Entonces, una de las mayores dificultades o uno de los mayores desafíos que pues, nos encontramos cuando en la unidad se decide iniciar un nuevo antibiótico es si podemos confiar o no en el hemocultivo. Entonces, por acuerdo pues, a la definición que hablábamos de sepsis neonatal, pues hablamos de sepsis neonatal cuando tenemos un cultivo positivo en un líquido que es estéril como la sangre o líquido cefalorraquídeo, confiar o no en el resultado hemocultivo para decir que mi paciente tiene sepsis o no. Entonces, vemos que la decisión de continuar o no antibióticos, pues muchas veces pues va a es que con los métodos tradicionales, con los equipos tradicionales, el mínimo de espera para un cultivo de microorganismos pues se ha cortado de 24 a 36 horas. Entonces, vemos que incluso con recuentos muy bajos, con volúmenes de 1 milímetro de sangre, podemos obtener recuentos de colonias o se puede positivizar con recuento de colonias de 5, 10 hasta 100. Podemos encontrar una sensibilidad del 99%. Incluso con un recuento, con un CC de volumen, tenemos hasta el 95% de sensibilidad y en general 80 al 92% dependiendo del volumen recolectado y los sistemas automatizados. Sin embargo, pues esta especificidad es mayor del 98% siempre que pues aseguremos que haya la mínima contaminación. En general, los diversos estudios han encontrado que la mediana de unidades formadoras de colonia que se encuentran en la sepsis neonatal temprana oscila entre 50 a 100. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que con un CC de volumen o riesgo de contaminación, tenemos una probabilidad, tenemos una sensibilidad del 99% de que ese hemocultivo que sea negativo sea confiable. Entonces, ¿por qué podemos o qué puede hacer que haya un riesgo de falsos negativos, sobre todo en los prematuros, que recolectemos un bajo volumen de muestra, que haya alteración o que no haya una adecuada técnica de obtención, que se ha descrito pues el uso de terapia antimicrobiana previa y sobre todo actualmente una de las controversias es el uso de los antibióticos maternos si puede influir o no en un reporte hemocultivo positivo y también pues una de las grandes preocupaciones son las de bacterias de bajo recuento. Entonces, este es un estudio que evalúa el tipo de positividad de los hemocultivos en la sepsis neonatal temprana. En general, pues es un estudio de corte retrospectivo 2023 y ellos que encontraron que 351 hemocultivos positivos en la UCI neonatal, un total de 151 hemocultivos que cumplían pues los criterios de inclusión, que era pues que no tuvieran contaminantes o que se recolectaran de forma adecuada. Entonces encontraron que entre los pacientes que tenían sepsis neonatal temprana, el 100%, entonces es la curva que vemos acá, entonces a las 24 horas, el 100% de los hemocultivos en sepsis neonatal temprana puede ser positivo. Y ellos encuentran que principalmente en la sepsis neonatal temprana lo que más encontramos son bacterias gram negativas y estas bacterias gram negativas crecen mucho más rápido o se positivizan mucho más rápido en los hemocultivos. Entonces, vemos que a las 24 horas hay una alta probabilidad de obtener hemocultivos positivos, que realmente esperar un tiempo más allá de las 24 horas no va a ser o no va a aumentar pues la probabilidad de que yo pueda obtener un hemocultivo positivo. ¿Eso qué me quiere decir? Que puede ser seguro retirar o suspender antibióticos entre las 24 y las 36 horas. Pero entonces puedo encontrar o puedo tener yo una sepsis con un hemocultivo,
negativo, entonces en general lo que es real, pero la técnica del hemocultivo fue deficiente, fue un bajo volumen, la técnica no fue adecuada, creció un contaminante. El paciente tiene una sepsis real, pero fue eficazmente tratada antes del cultivo, entonces ¿cuándo fue el tiempo que se tomó el cultivo? Entonces ahí también pues un error en la técnica de la atención de la muestra. Tenemos una sepsis real, pero no se puede cultivar no se puede cultivar porque las bacterias no crecen en estos hemocultivos, son bacterias o son sepsis causadas por virus, parásitos o hongos. Entonces la pregunta, ¿qué tan probable es que yo tenga una sepsis neonatal debida a virus, parásitos y hongos que no crezcan en un cultivo estándar? Entonces vamos a ver que la probabilidad realmente es muy baja. Y la otra probabilidad entonces vemos incluso para los gérmenes más comunes en sepsis neonatal temprana, como es el estreptococo del grupo B y E. coli, con recuentos muy bajos de colonias, tenemos todavía un rendimiento muy bueno del hemocultivo. Entonces, la microbiología de la sepsis neonatal, entonces todo es estreptococo del grupo B, no, definitivamente no todo es estreptococo del grupo B. Sin embargo, el estreptococo del grupo B todavía sigue siendo una causa muy importante de sepsis neonatal temprana, sobre todo en los recién nacidos a término, es donde vemos pues todavía un predominio alto de estreptococo del grupo B, pero cada vez más estamos hablando de E. coli como un patógeno importante de la sepsis neonatal, sobre todo en aquellos que son muy pretérminos o que tienen muy bajo peso al nacer. Aproximadamente un tercio de los casos en Estados Unidos que se evaluaron eran microorganismos diferentes al estreptococo del grupo B y E. coli. Entonces, ¿cuáles eran? Pues principalmente Staphylococcus aureus, especies de enterococos, y algo también cada vez está cobrando pues mayor relevancia en las unidades. Vemos que todavía principalmente el Staphylococcus aureus es una importante patógeno asociado pues a la sepsis neonatal temprana, sobre todo pues en aquellos muy pretérminos y muy bajo peso al nacer. En cuanto a las bacterias gram negativas, incluye o cobra gran relevancia las especies de Haemophilus, Klebsiella y las especies de Enterobacter. Y otras bacterias que son de especial importancia, pues el Pseudomonas, que pues, en esta corte pues lo encontraron, en la del Vermont y en la de la Red Nacional, en la Red de Neonatología, encontraron pues algunos casos de Pseudomonas. Sin embargo, pues vemos que no es lo principal, no es lo que ocurre, y que generalmente pues el paciente al momento del nacer pues puede presentar alguna condición o alguna manifestación clínica que me haga sospechar. Realmente los casos de candidiasis congénita son muy raros. Entonces son realmente patógenos que son muy poco frecuentes y que cuando evaluamos los recién nacidos a pretérmino principalmente, vemos por lo menos en este estudio observacional, que fue un estudio prospectivo de recién nacidos pretérminos, sobre todo extremos, que fue recolectada entre el 2018 al 2019 en 753 centros de Vermont, que es el estudio que estábamos revisando. Vemos que estos pacientes en general eran pacientes que eran de muy bajo peso al nacer, sobre todo aquellos que eran menores de 500 gramos y que tenían edades gestacionales por debajo de los 28 semanas de edad gestacional. Y en ellos algo importante es que la coriato, la infección intraamiática en el 46% de los lactantes infectados pues, por patología, sino el diagnóstico clínico con los criterios que hablábamos anteriormente. Estos pacientes que estaban infectados, las mamás tenían monitis en un 46%, por lo cual cobra importancia pues nosotros evaluar si ese paciente tiene ese factor de riesgo prenatal. Adicionalmente, en este estudio pues encontraban que frecuente era encontrar ese estreptococo del grupo B y E. coli, pero la mayor parte de la carga estaba dada era por E. coli, muy poca realmente por otras causas como Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus aureus o especies de Enterococcus. Algo que pesqué en este estudio y es que infectados con los pacientes no infectados encontraron que aquellos pacientes infectados tenían una menor supervivencia y una mayor morbilidad cuando sobrevivían.
los pacientes infectados tenían displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular, leucomualacia periventricular y retinopatía del prematuro, que posiblemente pues ellos lo atribuían pues a una mayor inflamación sistémica y a una mayor entonces, bueno, aquí, entonces cuando evaluamos estos perfiles de susceptibilidad, entonces lo que vemos es que en cuanto a los estreptococos del grupo B, las infecciones del estreptococo del grupo B, la gran mayoría, o bueno, en esta corte, pues todos eran susceptibles a ampicilina y a gentamicina, que es el tratamiento empírico que actualmente usamos en las unidades, incluso especies como enterococos, estreptococo del grupo A, susceptibilidad frente a la ampicilina y la gentamicina. Cuando evaluamos Staphylococcus aureus, entonces todavía tiene un muy buen patrón de sensibilidad para gentamicina. Cuando se evalúa Staphylococcus coagulasa negativo, entonces vemos que todavía pues, seguro usar ampicilina y gentamicina, todavía pues, tienen un adecuado espectro de sensibilidad. Y cuando evaluamos E. coli, vemos que algún patrón de resistencia contra ampicilina y gentamicina. En este estudio. Sin embargo, en cuanto pues, al uso de, pues, el 21% solamente pues, era resistente a la cefazolina y estuvo resistente a cefepime solamente en el 6.5%, solamente tres productores de el inicio de una sepsis neonatal temprana, pues no el usual. Y cuando vemos Candida albicans, pues en este estudio pues ellos encontraron Candida albicans, encontraban que realmente pues todas las cándidas eran susceptibles a fluconazol. En cuanto al uso de, bueno, en cuanto a la ampicilina y la gentamicina como un tratamiento óptimo, entonces encontraban que realmente pues, no había ningún factor materno que me diera una mayor riesgo de, o que me generara que ese paciente pudiera tener como una cepa que no tuviera como adecuada respuesta a la ampicilina y la gentamicina, pues no encontraban como ningún factor materno. En cuanto a los factores del menor, de recién nacido, pues encontraron que sobre todo se asociaba pues a edades gestacionales entre las 22 y las 28 semanas, cuando el peso era bajo al nacer, aquellos en los que habían estado, entonces, aquí. Entonces, encontraban que por lo menos en estos pacientes que recibían antibiótico, pues como ampicilina, gentamicina, pues todavía se podía considerar como un tratamiento empírico y que realmente la adición de un antibiótico de espectro mucho más amplio, pues lo debíamos reservar o se debe reservar en casos de infecciones graves en recién nacidos prematuros. Realmente ese paciente que se inicia con una terapia empírica con ampicilina, gentamicina, pero que no tiene respuesta, que tiene cada vez mayor deterioro o que tengamos una alta sospecha de meningitis. Entonces, en las guías para el enfoque de la sepsis neonatal temprana, entonces encontramos que en cuanto a las guías NICE y del Comité de la Asociación Americana de Pediatría, pues cada vez se recomienda pues tratar de identificar con precisión esos factores de riesgo prenatales y de recién nacido que me puede llevar o que hace que mi paciente pueda clasificarse como un alto riesgo, con el fin pues, de minimizar el uso de los antibióticos en los que no están. Entonces, en general, estas guías pues recomiendan que se recomiendan que pues de forma intraparto pues una prevención y un adecuado tratamiento para las infecciones por el estreptococo del grupo B, que vemos que todavía sigue siendo de relevar importancia. Adicionalmente, ambas guías recomiendan pues, la observación de los recién nacidos que tienen factores de riesgo, sobre todo en aquellos donde pues, tenemos que tomar si iniciar un nuevo antibiótico,
y en ambas guías pues recomienda suspender los antibióticos dentro de las 36 a 48 horas de inicio del tratamiento. Entonces, ya en cuanto a las diferencias, encontramos por lo menos en las guías NICE, pues ellos se enfocan más, pues en general las recomendaciones de manejo son similares tanto para los mayores de 34 que las de menores de 35 semanas, que es pues diferente a las de las guías de la Asociación Americana. Encontramos que por lo menos las guías NICE, pues ellos recomiendan que también se realicen como ellos recomienda por lo menos tomar como otros biomarcadores que realmente pues en la guía americana pues no se recomienda más como usar la calculadora y de recién nacido. Y en cuanto pues a la punción lumbar en las guías, pues ellos recomiendan la punción lumbar en estos menores, en las guías americanas pues realmente se opta por un manejo más conservador y solamente pues tomar punción lumbar en el caso de que haya hemocultivos positivos o que el paciente esté críticamente enfermo. Y pues la elección de los antibióticos, pues la guía americana pues todavía pues nos recomienda el uso de la ampicilina y la gentamicina. Entonces, estas son las recomendaciones de la guía americana. Entonces, en el manejo de los recién nacidos mayores de 35 semanas, entonces vamos a ver que se enfoca en 3 estrategias. Si el paciente está críticamente o si tiene enfermedad, si está sintomático, entonces debo iniciar hemocultivos y debo tomar hemocultivos e iniciar antibióticos empíricos. La mamá tiene dentro de los factores de riesgo, entonces se deben tomar hemocultivos y se deben iniciar antibióticos. La mamá tiene estreptococo del grupo B y fue indicada la profilaxis. Hacer el alojamiento en conjunto con la vigilancia de rutina del recién nacido. Si la mamá recibió una profilaxis antibiótica adecuada, entonces en este caso pues podemos realizar una observación clínica de 36 a 48 horas sin necesidad de iniciar antibiótico ni tomar hemocultivos. Entonces, otra de las estrategias que ellos proponen pues, es la realización de la calculadora de riesgo de sepsis neonatal, que es la calculadora de Kaiser permanente, donde pues vamos a ver qué es lo que se utiliza, son criterios como la edad gestacional, la temperatura materna en el momento del parto, el tiempo de la ruptura de membranas, el estatus materno para el estreptococo del grupo B y si recibió profilaxis intraparto y si esa profilaxis es adecuada o no. Y la tercera estrategia que propone pues la guía americana es que pues evaluemos los signos de enfermedad en el recién nacido, la presencia o no de fiebre materna para definir este paciente. Si no tiene ninguno de esos factores de riesgo, pues se puede llevar a observación rutinaria y no va a requerir tratamiento antibiótico. Ya en los menores de 35 semanas, entonces vamos a ver que pues va a variar un poco en estos recién nacidos pretérmino, entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es si ese nacimiento prematuro está en asociación con algún factor de riesgo materno, como puede ser el trabajo de parto antes de tiempo, la ruptura o si hay alguna consideración, alguna preocupación o algún signo de infección intraamniótica. En este caso, pues ante la alta sospecha de que el parto pretérmino sea secundario a una infección, pues debemos iniciar antibióticos y tomar hemocultivos. En el caso de que sea un recién nacido pretérmino, pero que la causa del parto no está relacionada o con estas causas o es un parto es un recién nacido pretérmino que nació por causas obstétricas. Entonces, con él, pues podríamos considerar la observación, si ese paciente está asintomático, si es un paciente que está estable. Entonces, aquí tenemos la calculadora de sepsis neonatal temprana, la Kaiser permanente, que pues es la que nos recomienda la guía americana. Entonces, esta es una calculadora que se desarrolló pues en 2011 con Poblolo, quienes desarrollaron este modelo de predicción según los factores de riesgo maternos y del parto, y adicionalmente pues le adicionaron este modelo predictivo de acuerdo a la evolución clínica de recién nacido, pues para mejorar el valor predictivo de la calculadora, y es
calculadora pues que se diseñó o se elaboró a partir de datos de lactantes de una corte entre 1993 al 2007. Este modelo, entonces, el original, que fue que como tal, se desarrolló en el 2017, entonces no consideraba pues el uso universal del screening contra el estreptococo del grupo B, y en general pues el cambio que tiene esta calculadora pues son los valores de la incidencia de sepsis neonatal temprano. Entonces, en general, pues calcula esa probabilidad por cada 1000 nacimientos vivos, entonces esa probabilidad de riesgo neonatal, de riesgo de sepsis neonatal temprano en mi recién nacido. Ya. Entonces, lo que yo hago es introducir los datos, pero algo que pues tiene la calculadora es que yo tengo que conocer la incidencia de la sepsis neonatal temprano, pues en mi unidad, en mi departamento, a nivel nacional, yo tengo que tener, o con esa local que yo tengo de sepsis neonatal temprana, y lamentablemente pues en países como el nuestro, pues conocemos, hemos visto que pues realmente tenemos muy poca información, muy poca evidencia al respecto. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque dependiendo de este valor, pues va a cambiar esos valores predictivos. Entonces, aún así, lo que se recomienda, entonces, en el caso, pues, ya en la calculadora, entonces se hizo una actualización en el 2024 de esta calculadora, y lo que pues, se ha visto es que con esta sensibilidad, pues, ha habido pues, un aumento pues, ligeramente mayor de la sensibilidad, y también pues, hay aumento en la proporción de recién nacidos en los cuales se recomendarían iniciar antibióticos empíricos, y eso es debido pues que se amplían como estas tasas de incidencia. Entonces, en general, pues para Colombia o para países de medianos ingresos, pues que nos recomiendan que nosotros pues tomemos un cálculo para la incidencia que varía entre 1 al 4 por cada 1000 nacimientos vivos. Si nosotros tomáramos esto, pues estos valores pues nos darían como una mayor indicación, una mayor recomendación de usar antibióticos o no. Pero pues recordemos que la calculadora también nos dice, bueno, mi paciente tiene buena apariencia, o el examen físico es equívoco, o está críticamente enfermo, entonces, porque esto pues también va a hacer que pues la indicación varíe. Entonces, la enfermedad clínica, o sea, un paciente que esté críticamente enfermo, pues es aquel que va a tener una presión positiva o requerimiento de presión positiva mayor de 2 horas, con una cánula nasal mayor a 1 litro por minuto después del nacimiento, bajo Vargas menor de 5, que tenga una base de acceso mayor de 16, aquel que necesite administración de vasoactivos o que requiera ventilación mecánica invasiva. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con los prematuros menores de 34, 35 semanas? Porque como vimos, pues está calculada la CAI, está validada es para mayores de 35 semanas, no para los prematuros menores de 34. Entonces, pues lo que vemos es que en general, pues la postura de las guías y de los consensos es que en ausencia de factores de riesgo infeccioso, que es los que hablábamos, esos factores de riesgo materno, con un cuadro clínico que es explicable por causas no infecciosas como el síndrome de dificultad respiratoria, pues no debería iniciarse antibiótico empírico de rutina. Sin embargo, si el recién nacido presenta inestabilidad hemodinámica, necesidad de reanimación avanzada, signos no explicables para su patología de base, pues se justificaría el inicio empírico de antibióticos mientras se evalúan los hemocultivos, que vemos que los hemocultivos, pues, entre las 24 y las 36 horas, pues ya van a tener un buen rendimiento. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues podemos iniciar los antibióticos, pero también tenemos que evaluar el tiempo en los que lo vamos a retirar. Entonces, una pues de los desafíos es cómo podemos evaluar esos recién nacidos extremadamente prematuros, quienes van a presentar sepsis neonatal temprana, ¿no? Entonces, ese es un estudio en el que entre el 2006 al 2014 que tomó una población de 31.214 recién nacidos que tenían entre 22 a 28 semanas y tenían un bajo peso, muy bajo peso al nacer, con un peso menor de 1.500 gramos, y ellos clasificaban estos lactantes de acuerdo si tenían parto por cesárea, ruptura de membranas en el parto y ausencia clínica de coriamnionitis. Y lo que encontraron es que pues, de esta población de recién nacidos en el estudio se incluyeron 15.000, de los cuales el 37.3 se consideraron de bajo riesgo y el 62 pues, hacía parte del grupo de comparación.
Entonces, lo que se encontró es que los lactantes que tuvieron o que se clasificaron como bajo riesgo tenían una menor mortalidad temprana antes de las 12 horas de vida. Adicionalmente, para todas las edades gestacionales, el grupo de bajo riesgo tuvo una menor mortalidad y tuvo un menor riesgo de sepsis temprana. Entonces, adicionalmente, cuando vemos el desenlace compuesto de sepsis temprana y de mortalidad, vemos que el grupo de comparación versus el grupo de bajo riesgo, el grupo de bajo riesgo tenía realmente pues, una baja mortalidad y un bajo riesgo de sepsis temprana. Entonces, vemos que realmente factores o clasificar los pacientes prematuros de acuerdo pues a condiciones del parto, de las condiciones del parto, pues es como realmente seguro. En cuanto pues no vemos que pues no permite pues que no se aumente o que podamos como clasificar adecuadamente a estos pacientes y pues no aplicar mayor riesgo de muerte en estos pacientes más bien. En este estudio, por lo menos ellos adicionalmente clasificar los lactantes de acuerdo a esos criterios clínicos, ellos tomaron patología placentaria en el 85% de los que hacían parte del grupo de bajo riesgo y en el 85%, 85.7% de los que estaban en el grupo de comparación y vieron pues que no habían diferencias estadísticamente significativas en los desenlaces de ambos grupos. Es decir, que con los criterios clínicos yo me puedo aproximar de forma como segura a los resultados de la patología. Es decir, que si yo considero que clínicamente mi paciente o esa mamá tiene una infección intraamniótica, pues yo debo considerar pues, que mi paciente es un alto riesgo. Pero si la mamá no tiene ningún signo de infección intraamniótica, pues y puedo clasificar pues, de forma segura a ese bebé y vamos a ver que pues si lo correlacionamos con la patología, pues no vamos a... Entonces aquí es muy importante como ser muy claro en identificar esos factores de riesgo de la infección intraamniótica. En cuanto al bajo, que se clasificaban como bajo riesgo y que sobrevivían, veíamos que a pesar de que pues, veíamos que estos niños no tenían ningún signo o ningún factor de riesgo materno para infección, para sepsis temprana, estos recién nacidos de todos modos se les daban antibióticos y se le daban antibióticos de forma prolongada, incluso mucho más que los recién nacidos que hacían parte del grupo de comparación. Que esto pues es algo que llama la atención porque vemos que a pesar de que sabemos que estos antibióticos pues se usaron en todos los centros, se usan de forma prolongada, incluso pues en ausencia de criterios clínicos de infección. Incluso en aquellos donde pues ya sabíamos que pues había infección, incluso en esos también usaban antibióticos de forma prolongada. Entonces muchas veces prolongamos los antibióticos sin tener pues realmente una clara indicación de hacerlo y cuando los iniciamos no solamente los dejamos, no solamente pues el problema no es solamente que los iniciamos, sino que también los dejamos por cursos mayores de 5 o 7 días, que es lo que pues encontraron en este estudio. Y esto pues ellos lo explicaban por qué o por qué pues como que por qué lo asociaron. Entonces estos pacientes, claro, eran pacientes muy prematuros, de muy bajo peso al nacer, que generalmente pues son pacientes que requirieron mayores intervenciones, entonces había como una preocupación clínica de que todas esas intervenciones pues hiciera que mi paciente fuera más vulnerable a las infecciones y por eso como que se prolongábamos los antibióticos. Pero entonces pues cuando vemos la mortalidad en estos pacientes de bajo riesgo y de morbilidad, pues encontrábamos que esos pacientes realmente pues no tenían, comparado con el grupo de comparación, pues tenían menos riesgo de perforación intestinal, menos riesgo de enfermedad, enterocolitis necrotizante que con el grupo de comparación. Entonces realmente pues o sea, el mensaje es como, pues si no tenemos como ningún criterio clínico, pues no usarlos y si los vamos a usar, pues no usarlos de forma prolongada. En cuanto a los predictores de sepsis neonatal en menores de 32 semanas, entonces también pues se buscó evaluar pues como aquellos factores que me podían predisponer a sepsis neonatal temprana. Entonces, en cuanto a los factores maternos, se encontraban que pues la mamá tenía una mayor probabilidad de ser obesas y que pues una nacional en menores sobre todo de 26 semanas
y principalmente 28 semanas al momento del parto. Entonces encontraron que estas mamás que pues tenían como una mayor exposición a antibióticos antes del parto, presentaban fiebre, recibían también sulfato de magnesio y que adicionalmente pues había la presencia de líquido amniótico obtenido con meconio y que tenían bajo peso y, al nacer y pues una edad gestacional pues, mucho más baja, por debajo de 28 semanas. Entonces, en cuanto a los factores asociados, encontraron que la presencia de líquido amniótico, la fiebre, la edad gestacional menor de 28 semanas y el peso por debajo de 1000, pues eran factores relacionados con el desarrollo de sepsis neonatal temprana. Entonces, veíamos que estos factores tienen una muy baja sensibilidad, pero que tienen una alta especificidad y un valor predictivo negativo alto. Entonces, lo que me sugiere que en ausencia de estos factores de riesgo, pues la probabilidad de presentar una sepsis neonatal temprana pues es mucho más baja. Algo importante es que ellos encontraron que la administración de antibióticos intraparto pues asociaba como un factor protector para la presentación o para la presencia de sepsis neonatal temprana. Entonces la pregunta es, bueno, si la mamá tiene una infección, está cursando con una infección, si está siendo tratada adecuadamente. Esa es una de las preguntas pues que nos debemos hacer. Entonces, han surgido pues diferentes como modelos predictivos que buscan como evaluar pues esos recién nacidos, quienes tienen como mayor riesgo o no de presentar disfunción orgánica, que tengan pues enfermedad crítica, que tengan peor pronóstico y mayor mortalidad. Se ha descrito calculadoras como Neomod, Snap, Crit y el NSOFA, los cuales cada uno tiene pues un rendimiento diferente, pero que también va a depender pues de los rangos de edad estacional que están validados para esos estudios y cada uno pues tiene unos componentes diferentes. Entonces, uno de los que pues actualmente pues mayormente se ha descrito es el SOFA neonatal, que principalmente está validado ya para la sepsis tardía, pero que actualmente se está buscando también validarlo para sepsis temprana y en aquellos menores de 32 semanas, donde pues, se ha visto que se relaciona muy bien o predice muy bien la mortalidad y sobre todo el choque séptico en estos pacientes. Y pues usa criterios de respiratorios, cardiovasculares y hematológicos. Entonces, esta es una gráfica pues del rendimiento de cómo pues en los recién nacidos o en los sobrevivientes, pues nos permite predecir con mejor rendimiento pues la morbilidad y la mortalidad. Acá cuando comparan de los tres calculadores, entonces encontramos que como tal el SOFA tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad, sobre todo para mortalidad, mientras calculadoras como CRIP y SNAP pues tienen un rendimiento mejor sí, son más sensibles para evaluar morbilidad, sobre todo en aquellas relacionadas se ha usado pues con muy buen rendimiento. En el caso de la sepsis temprana, pues la que tiene un rendimiento un poco mejor es la calculadora de sepsis, el NSOFA. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la exposición prolongada a los antibióticos? Entonces, usar más antibióticos es mejor. Entonces, realmente vemos que no, que está asociado el uso de antibióticos prolongado pues, a enterocolitis, a displasia, sepsis tardía, fungemia, resistencia antibiótica y muerte. Entonces, es importante que cuando no se puede evitar la exposición a antibióticos, pues elegir el que tenga menor probabilidad de seleccionar bacterias resistentes y alterar el microbioma. Entonces, este es un estudio que pues, evaluó la duración inicial de la terapia antibiótica con un total de 14.207 casos entre el 2010 y el 2016. Todos sus pacientes no tenían hemocultivos, no tenían ningún cultivo positivo y veíamos que ellos evaluaron pues que aquellos pacientes que estaban expuestos durante 4 a 7 días tenían una mayor probabilidad de tanto de muerte como de morbilidad y que aproximadamente más del 40% de los antibióticos tenían una duración mayor de 4 días. En cuanto a la duración del tratamiento antibiótico prolongado, pues vemos que es mucho mayor en los extremos prematuros, a pesar de que el uso de antibióticos ha disminuido de forma considerable, todavía se sigue usando los antibióticos cuando los iniciamos de forma prolongada para este estudio. La terapia antibiótica prolongada era aquella que era mayor de 5 días de antibiótico y a pesar de esto, pues no se veía que como asociación entre
enterocolitis necrotizante, ni infección tardía, ni tampoco infección por hongos. Sin embargo, es muy bien conocido y se ha evaluado, este es un estudio multicéntrico, un metaanálisis y una revisión sistemática que evaluó cómo esta exposición temprana a los antibióticos, independiente del tiempo, el hecho por usarlos a partir de la primera semana de vida, se asocia a desenlaces como enfermedades alérgicas, alteraciones metabólicas, enfermedades inflamatorias inmunológicas y trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué cambios en la práctica clínica pues podemos nosotros desarrollar para mejorar esos resultados? Este es un estudio que se realizó con la base de datos EPIC Latino, que incluía 32 unidades neonatales, incluyendo unidades acá de Colombia, y ellos encontraron pues, que evaluaron pues, esos criterios clínicos con los cuales se iniciaba o se descontinuaban los antibióticos, y encontraban que en general pues todas las unidades tenían un uso grado de los antibióticos, y esta unidad, que era la unidad 2, que era la unidad de comparación, ellos se basaban pues en unos criterios para decidir o no si usar los antibióticos, y una de las más importantes o prematuros que tenía, o descontinuaban los antibióticos en aquellos que estaban estables y que tenían ya cultivos negativos, y se descontinuaban entre las 24 y las 72 horas, y los pacientes negativos pues no continuar si los cultivos pues no tenían ningún aislamiento. Entonces ellos encontraron que estas unidades pues usaban más antibióticos de forma prolongada, y era pues por desconocimiento y actitudes en las prácticas de los profesionales, falta de conciencia sobre los indicadores, la percepción subjetiva del riesgo, que puede hacer una tendencia mayor a adoptar prácticas de continuar los antibióticos por si acaso, falta de estandarización en las prácticas clínicas, y adicionalmente la implementación de protocolos. Entonces, ¿qué nos dice el Stewardship en cuanto al uso racional de antibióticos? Pues que en las unidades pues debemos desarrollar equipos multidisciplinarios que permitan pues evaluar y hacer como una vigilancia epidemiológica continua pues de ese comportamiento en las unidades. Debemos en lo posible tratar de reducir la exposición necesaria a los antibióticos a través de las calculadoras de riesgo, de evaluación de los factores de riesgo prenatal y del recién nacido, usar los antibióticos de acuerdo pues al patrón de sensibilidad más estrecho para el germen que aislemos, y procurar siempre pues acortar los tratamientos antibióticos en la mayoría de los casos. Entonces, en conclusión, pues es importante pues la vigilancia epidemiológica en las unidades, hacer una evaluación de riesgos en los recién nacidos para clasificarlos en aquellos de menor riesgo, para evitar pues el uso innecesario de antibióticos, y más que innecesario pues también prolongados, optimizar la toma de los hemocultivos, y pues que la ampicilina y la gentamicina pues sigue siendo pues una terapia antibiótica que es todavía aceptable y que todavía pues tiene pues un buen resultado en estas poblaciones. Gracias. Ay, qué pena. Gracias, Daniela. Está como larguita, pero no importa. Sí. La idea es que logramos hacer al final la discusión, y en la discusión planteamos la pregunta que se hizo Daniela con relación a cómo y por qué usar los antibióticos. Pero no sé si te contestó esa pregunta, porque al final tú planteas unas cosas, luego te devuelves, aquí es que ampigenta sigue siendo una opción. Luego colocar acá que evaluemos los riesgos. Sí. ¿Evaluar los riesgos qué significa? Esa fue la pregunta que nosotros hicimos en la presentación acá. ¿Qué significa para ti? Entonces, evaluar los riesgos significa que yo debo, pues en el momento de ser recién nacido, pues ingresar a la unidad, preguntarme, bueno, ¿qué son los factores, qué factores de riesgo prenatal tiene este paciente que me aumenta la probabilidad de infección neonatal temprano? La mamá ha tenido fiebre, la mamá tiene una infección, la historia clínica materna. La segunda, cómo está la condición clínica del paciente. ¿Cuáles usas para hacer? Entonces, dependiendo de la condición clínica, entonces yo tengo que pues, evaluar ese paciente requirió maniobras avanzadas de reanimación, el paciente necesita un soporte inotrópico, un soporte ventilatorio que pues no va de acuerdo a la condición o no es explicado por su condición de prematuridad. ¿Cuánto lo tienes en el SNAP? O sea, en el SNAP que colocaste y en el... ¿Dónde está eso? Ya se lo muestro. Tú lo tienes bien en el SNAP, que digamos que todos los estudios validan eso,
y ellos allí utilizan los criterios que tienen AECTI para definir riesgo, porque fue una de las preguntas que nos hicimos en la reunión anterior. Y todos ellos utilizan la intubación. Sí. Entonces, en todos ellos utilizan la intubación con relación a marcador para definir riesgos. Tú lo tenías en una de estas cajas. El intubado no tiene esta diferencia veloarterial. Intubado con la PAF intubado. Y sin nitroinotrópicos o no, el control de plaquetas, el hemograma y todo lo demás. Digamos que eso sería un marcador para nosotros para considerar tempranamente el antibiótico. Entonces van dos respuestas: historia clínica materna, miramos qué tanto de criterios de riesgo tiene el paciente, que esos son uno de los tantos. Y tercero, usarlo por tiempo corto. Entonces tú nos recomiendas usar los antibióticos o menos de 72 horas o menos de 48 horas cuando todo es negativo. Diferente a un paciente que yo no tenga que invadir. Entonces tú mencionabas que el SDR se puede usar. Ese trabajo de SDR que hace dificultad respiratoria de membrana galina fueron pacientes que fueron manejados con ventilación no invasiva. Yo lo recibo, le coloco ventilación no invasiva, o sea, hago insule, le quito, no le pongo antibiótico y lo dejo allí. Ese paciente está crítico, no lo colocamos aquí. Diferente a un bebé muy prematuro y todo eso que necesita probablemente manejo ventilatorio más de estos tipos de cambios, digamos, a nivel del plaquetario, a nivel del hemograma, etc. Entonces, y la última pregunta es que no lo usemos más, porque casi todos los trabajos que mostró la manera que lo revisamos era que los efectos colaterales se dan entre 4 a 7 días. Si yo uso más de 4 a 7 días, los resultados son los que mostraron allí, o sea, no usar antibióticos prolongados. Quitarlos rápidamente, descalonarlos, hemos usado antibióticos grandes, porque mezclaste sepsis de, digamos, los cuidados de la salud tardía, que ese es otro tema que lo estamos revisando acá. Si no, estamos enfocándonos más en lo que las acciones que se hacen allí, y el estudio coreano que refuta eso. Lo mismo con relación a lo más importante es que lo más rápidamente posible. No sé si hay algún comentario aquí de algunos vivían Yo creo que como el sepsis temprano hay como dos enfoques grandes que en general en el mundo se pueden estar usando. Uno es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, y lo otro es lo que recomienda las guías NICE. Es como lo que estaban escribiendo como una guía estipulada que están utilizando manejando. Hay una gran diferencia, pues, vos la mostraste en las pruebas de diapositivas. Así es que, por ejemplo, para países como Reino Unido, pues ellos no están haciendo ni screening universal ni profilaxis de la recomendación en relación a este protocolo. Probablemente eso tenga unas modificaciones en la epidemiología local y lo que vayan a estar encontrando en sus centros con esa recomendación, comparado con los cambios que nos han mostrado en los artículos de la Academia Americana de Pediatría en relación a la epidemiología, que vos también demostraste que está tendiendo a tener pues, una relevancia mucho más importante en coli, sobre todo los más prematuros. Porque nosotros en Academia Americana de Pediatría pues hacemos profilaxis de screening universal para los pacientes. Entonces, colocar el antibiótico claramente va a generar un cambio de la epidemiología local, de acuerdo al centro que se esté utilizando. Entonces, como lo primero, que hay dos corrientes que van a ser bastante diferentes en relación a eso. Ese artículo, que es uno de los más representativos, porque es uno de los más grandes que mostraste, que es el de que ellos identifican que hay una población de bajo riesgo, pues eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque además las recomendaciones de las guías NICE ya son del 2012, ya del 2012 para acá, pues ellos dicen que la han venido actualizando, pero realmente la recomendación sigue siendo exactamente la misma que la del 2012. Ya estamos en el 2025, donde ha salido bastante evidencia en relación. Está actualizada en el 2024 la última guía de NICE. ¿No puede entrar la guía NICE? Después trae Google y entra. La guía NICE dice que todos los pacientes que están intubados son terapia antibiótica a ingreso, comparado con las guías de la Academia Americana de Pediatría, que es una corriente completamente diferente, donde te muestra que si el paciente es de bajo riesgo, pues ellos tienen una clasificación de alto y de bajo riesgo, y si es de bajo riesgo y está explicado por la prematuridad, pues ellos hacen una evaluación clínica. Pero si usan la calculadora de sexo, digamos, los americanos. Los americanos usan las calculadoras de sexo a partir de las 35 semanas. Y las guías NICE lo colocan ahí como una opción, pero le dicen que tiene que revisar los factores de riesgo que ellos colocan y los factores de riesgo que ellos colocan, que no están incluidos en la calculadora, que se incluyen en la incubación de
Por otro lado, pues como dijiste bien, los marcadores de gravedad están mucho más documentados en sepsis natal tardía que en sepsis natal temprana, e incluso en niños más grandes y no en prematuros extremos. Hay muy pocos estudios de evaluación de NSOFA, que al menos que es el más, que tiene más sensibilidad, pacientes menores de 32 semanas, aunque en los últimos años han salido muchos más estudios de menores de 32 semanas en sepsis natal temprana específicamente. NSOFA es representativo a partir de un valor de 4 y estar intubado con una FIO2 bajita le da una NSOFA de 2. Si no tiene otras características como por ejemplo el deterioro hemodinámico o la trombocitopenia. Entonces también a mí me queda la duda, ¿cierto? Porque realmente un SOFA de 2 no significa que tengas la sensibilidad. Predice la mortalidad con un mayor rendimiento cuando el SOFA es mayor de 4, con un 90. Todavía la curva de 0.90. No tengo esteroides, tengo un reflejo plaquetario normal y estoy intubado, tengo una NSOFA de 2. Si pues no es tan elevada, pues para eso se hacen los estudios iniciales. Sí. El inicio del tratamiento antibiótico, por otro lado, pues yo no sé qué tanto tiempo, obviamente cada día tenemos más metodologías, pues yo puedo revisar hemograma y demás rápidamente, pero yo necesito saber si le voy a iniciar antibióticos en las primeras horas de vida, cuánto se me puede demorar el hemograma para sacar el NSOFA, también eso es otra cosa que pues, uno tiene que empezar a revisar. Nosotros yo pienso que es un abordaje interesante porque la academia recomienda que yo también le puedo tomar el hemocultivo, que vos bien dijiste que en las primeras 24 horas casi que el 99% de los hemocultivos van a ser positivos, son positivos, incluso a las 12 horas el 80% de los gram negativos ya han quitado, no puede ser una buena evaluación. Hay que tener en cuenta de todas formas que pues, la idea es que sigamos una corriente. Nosotros yo pienso que esa ya es mi opinión personal, que estamos haciendo las recomendaciones en ginecobstetricia que están basadas en lo que el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia está recomendando y que van caminando, la Academia Americana de Pediatría está recomendando, y esas son las guías de manejo que nosotros tenemos para ginecobstetricia. Eso es lo que están haciendo hoy nuestros ginecólogos en nuestros centros de atención. Entonces, como que mezclar un poco lo que está haciendo una corriente que tiene una conducta completamente diferente a la otra, no sé de pronto, digamos, qué tan correcto sea en ese orden de días, porque es la misma, digamos, evidencia que utilizan tanto Gineco como la Academia Americana para hacer la recomendación. A eso, sobre todo para los estudiantes, a eso le llaman validez externa, ¿no? O sea, que hacen por allá, así de para hacer. Otra guía hacen exactamente, es un país de altos ingresos, y la guía NICE es un país de altos ingresos, y la guía de la Academia Americana de Pediatría es un país de altos ingresos. Sí, no tenemos. Entonces, nos toca hacer investigación. Una de las conclusiones es esa, nos toca hacer investigación. Pero sí, de acuerdo a lo que discutíamos el otro día, bebés muy pequeñitos, intubados, y que estén en esas condiciones críticas, es mejor colocarle antibiótico de entrada y ustedes evaluar si se los quitamos pronto o no se los quitamos pronto, de acuerdo a los demás marcadores que van saliendo. Pero sí utilizar como esos criterios por ahora, probablemente de manejo para tomar decisiones que le ayuden a quien le considere difícil tomar esa decisión de quitarlos. Lo más difícil es quitarlos, pero sí la invitación que estamos haciendo es a quitarlos, pero cuando lo necesitemos quitar, cuando tengamos todo eso ya negativo y todo lo demás que esté negativo. A mí me deja tranquilo es algo, realmente la investigación de niños menores de 28 semanas es muy pobre, es muy poquito, los resultados que hay allí, estudios que salen de ahí son de cohorte, etcétera, no son estudios, digamos, de tipo experimental, son estudios más de tipo observacional. Pero sí hay una cosa allí interesante en eso, es que definitivamente el más pequeñito tiene probablemente mayor posibilidades de desarrollar ese tipo de complicaciones. Y al que más manipulemos, ignoramos, o lo que más tengamos probablemente con la necesidad de apoyo de todo tipo, vasopresor o respiratorio, tiene posiblemente más vida que los demás. Y el apoyarnos con el resto de cosas, sobre todo con el hemograma, porque el contrato de las plaquetas son fundamentales. Y todo lo demás, digamos, que están apareciendo cada vez más, pero sí son un tipo de screening que tenemos que estar muy atentos cuando lo podemos utilizar de manera. Para niños grandes sí hay que usarlo para definir tiempo antibiótico y todo lo demás.
Y sí, nos toca a nosotros producir y investigar eso. No sé qué preguntas, algún comentario de ustedes, nos escriban preguntas. Ya claro, más o menos. Todavía no hay una respuesta a todo, ¿no? O sea, siempre. Sí. En medicina yo no sé qué tiene respuesta. Eso es una discusión permanente. Pero si hay, como plantea la otra, nosotros mismos en posturas diferentes. Y esa es una de las grandes preocupaciones de Daniel. Pero es lo que siempre sienta, esa es la vida. Pero si hay un mensaje grande, no lo usemos la, usemos lo corto y todo lo demás, y tenemos lo rápido, no usemos de amplio espectro, no empecemos con el primer pigenta de entrada, ojalá que no, eso no está tan de moda, todo el tiempo, pero ya no está tan lejano. Entonces, todas esas cosas son las que realmente tienen el mensaje que nos está entregando. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay unos estudios bien bonitos de tiempo de positivización del hemocultivo, que revisaste tú, es como la actualización de uno grande que había de hace unos años, incluso acorta más el tiempo de terapia antibiótica. El anterior nos decía 99% 36 horas y este nos dice 98% 24 horas. Entonces, hay como que suficiente evidencia con los métodos actuales para crearle el hemocultivo, ¿no? Obviamente también hay que hacer un entrenamiento en las personas que toman el hemocultivo, porque muy bien también dijiste que eso que hablamos de sepsis de cultivos negativos, pues puede ser una inadecuada toma del hemocultivo. Entonces, lo primero es que dejar claro que sí, la cabeza nos tiene que quedar que es mejor un hemocultivo de un 60. Entonces el paciente que yo le decido arrancar el tratamiento pues en máximo 24 horas, o sea que son 2 dosis de ampicilina y una dosis de gentamicina, yo tengo que estar decidiendo si el paciente requiere o no continuar la tratamiento. Región, en otro país de altos ingresos. Y es que yo soy el fellow y yo estoy allá rotando y me da un susto quitar el antibiótico a los 48 horas de cultivo negativo. Entonces el niño sigue intubado, el niño sigue allí como ni fu ni fa, pero está muy estable. ¿Qué hago? Pues, ¿qué están haciendo? Ella me va a mentir si no lo hace. Es que muchas veces se apoyan de otro cultivo. Si yo tengo mucho susto o tengo mucha inquietud y no quiero antibiótico, hay centros que toman un segundo cultivo y allí contándome de eso, ¿qué piensas? O sea, con relación a tomar ese segundo y si lo consideras de acuerdo a variables clínicas, hematológicas. Lo que pasa es que hay algunos artículos que hablan de que en las primeras 6 horas yo puedo tener un poquito de no captar la bacteria tan temprano. Entonces puede estar justificado basado en eso. Las primeras, si yo tomo el hemocultivo en las primeras 6 horas versus en las 6 horas en adelante, yo puedo tener un poquito más de sensibilidad porque hay más unidades para que la sensibilidad del hemocultivo sea mejor. Entonces ahí está como la duda de que si vale la pena o no tomar un segundo hemocultivo. Y es literalmente es el susto. En partes tan estrictas como que los antibióticos es por sistema. El sistema no te deja reformular, porque una de las cosas que ellos empezaron a evidenciar allá es que en las noches, por ejemplo, no se tiraban los antibióticos. Esperemos a la ronda del otro día. Entonces los pacientes que le daban a las 24 horas en la noche, en el turno nocturno no se le quitaban los antibióticos. Entonces ellos pasan incluso a hacer el antibiotic stewardship para sepsis temprana de manera digital. El medicamento no se puede reformular a menos de que tenga una consideración del PROA. El PROA que es el programa de uso regulado de antibióticos. El segundo hemocultivo, allá por ejemplo, no se ha practicado técnicas adecuadas y con automatización de los métodos. Pero sí hay, digamos, que una corriente que pudiese pensar en un segundo hemocultivo, porque muy tempranamente la cantidad de unidades formadoras de colonia puede ser muy pequeña y eso sí que reduce la sensibilidad del hemocultivo. Entonces, en 8 días vamos a revisar otra vez canguro, ¿no? Están invitados para dentro de 8 días. La doctora Mazón nos va a presentar un enfoque con relación al canguro nuestro, de la experiencia que ya ha tenido. Entonces, nos vemos en 8 días. Gracias, doctor. Muy amable.